En esta emisión de Noticias de France 24, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se apega a la fecha límite del 31 de agosto para culminar el retiro de tropas, colaboradores, ciudadanos y diplomáticos. Biden reiteró que existen amenazas terroristas y que la salida estadounidense dependerá de la cooperación por parte del grupo talibán. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición de la administración Biden de bloquear la reinstauración de la política conocida como Quédate en México. Bajo esta normativa, que entró en vigor en 2019 durante la era Trump, los solicitantes de asilo son regresados a México a esperar durante su proceso en las Cortes de Migración. Murió a los 80 años en un hospital de Londres el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, una de las grandes leyendas del rock and roll. Watts, quien había anunciado que no participaría en la gira por Estados Unidos prevista para septiembre, falleció pacíficamente y rodeado de su familia. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Tuvo lugar la cumbre virtual de urgencias de los líderes mundiales del G7. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y el Reino Unido discutieron sobre la situación en Afganistán y la salida total de las tropas internacionales del país a más tardar el próximo 31 de agosto, tal y como lo indicó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario estadounidense también insistió en que persisten las amenazas de organizaciones terroristas contra las tropas extranjeras y los ciudadanos afganos, como la organización ISIS-K. Un G7 de emergencia dedicado enteramente a Afganistán. Reunidos en una cumbre virtual bajo la presidencia de Reino Unido, las 7 grandes potencias occidentales, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, buscaron acordar un enfoque común para gestionar las evacuaciones en curso. Washington planea mantener la fecha de finalización de sus operaciones militares y evacuaciones para el 31 de agosto. Así lo confirmó el presidente Joe Biden. Ahora mismo estamos en un punto de completar las evacuaciones para el 31 de agosto. Cuanto antes terminemos, mejor. Unos 6.000 soldados estadounidenses están ayudando actualmente para evacuar a los ciudadanos estadounidenses y afganos que se consideran en peligro en el país. Esto es mientras se asegura el aeropuerto de Kabul, para permitir que otros países realicen sus propias operaciones de evacuación. Varios países, entre ellos Francia y Reino Unido, han manifestado su deseo de que se amplíe el plazo del 31 de agosto, pero finalmente no se acordó ninguna prórroga el martes. La condición número 1 que ponemos como G7 es que los talibanes deben garantizar el paso seguro de todos aquellos que quieran abandonar el país hasta el final, hasta el 31 de agosto e incluso más allá. El grupo talibán no lo ve así. Unas horas más tarde, el portavoz se pronunció en sentido contrario, pidiendo a Estados Unidos que no evacúen a los afganos más cualificados. No hay que animar a nuestros expertos afganos, ingenieros, médicos, analistas y a los que se han formado aquí a que se vayan. Este país necesita sus habilidades. No deben ser evacuados a países extranjeros. Otros temas para el G7: definir una hoja de ruta sobre cómo relacionarse con los extremistas. El Eliseo pide que rompan completamente los vínculos entre los nuevos amos de Kabul y las organizaciones terroristas, añadiendo que se les juzgará por los actos y no por los anuncios, en cuanto a la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la mujer en particular. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición de la administración Biden de bloquear la reinstauración de la política conocida como Quédate en México, una normativa del gobierno Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México durante el trámite. Previamente, Cristóbal Vázquez desde Washington nos dio más detalles sobre este tema. Pues esta fue una promesa de campaña que el presidente Biden hizo y que no cumple además en medio de un contexto bastante agitado, porque las encuestas pues las tiene muy bajas precisamente por lo que está pasando en Afganistán. Le doy una cifra: cerca de 70,000 personas que estaban aplicando asilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos, pues han tenido que regresar a México y esperar allá
la decisión de asilo, así que pues serán decenas de miles de personas más las que se vean afectadas y pues lo que están diciendo los demócratas es que lastimosamente estas personas pues no van a poder seguir esperando en México, van a tener que regresar a sus países a las amenazas precisamente de las que estaban escapando en sus países. Sin embargo, los republicanos pues están argumentando que esto es una muy buena decisión, la están celebrando porque pues dicen que haber acabado con esta política pues era simplemente un incentivo para que muchas más personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos llegaran a Estados Unidos de forma ilegal. Así que pues es una victoria para los republicanos, para Donald Trump y una derrota para los demócratas. En Brasilia, unos 5.000 indígenas aguardan la votación que tendrá lugar mañana por parte del Tribunal Supremo Federal, que definirá el futuro del llamado marco temporal, lo que definiría entonces las demarcaciones de las tierras indígenas. Gabriela Antunes nos cuenta más. Estamos en la más grande protesta indígena de la historia del país. Son 5.000 indígenas y un campamento veniendo de 117 pueblos distintos a la espera de la madre de los juicios indígenas. Mañana el Supremo Tribunal Federal decide la causa de los Choclen, algo que puede decidir el destino de muchos de estos indígenas, porque puede servir de precedente para sus futuros. Los Choclen luchan para mantener la tierra que consiguieran después de 1988, cuando fue promulgada la Constitución de Brasil. Si pueden seguir con sus tierras, eso significa que no van a tener que retroceder 30 años en lo que es la demarcación de tierras indígenas en el Brasil. Si pierden el agronegocio, ya tienen los ojos puestos en la expansión de la frontera agrícola en el país. Los indígenas esperan que no sea más un revés de los tantos reveses de los últimos años que han sufrido en el gobierno de Jair Bolsonaro, con muchos incendios en las florestas amazónicas, muchas invasiones por parte de minerías y ganadería, por ejemplo. Entonces, la expectativa es muy fuerte en la noche de hoy. Y falleció a los 80 años de edad una de las grandes leyendas del rock and roll. Hablamos de Charlie Watts, baterista de la icónica banda The Rolling Stones. Su publicista confirmó que el artista murió en un hospital de Londres rodeado de su familia. Marina Sardiña nos cuenta quién fue Charlie Watts. Conocido por su estilo tranquilo y fresco, Charlie Watts, por decisión propia, nunca cumplió con el estereotipo de rockstar y sin embargo durante más de 50 años fue el corazón de una de las bandas de rock and roll más icónicas de la historia, los Rolling Stones. Este martes, tras conocerse la noticia, una oleada de mensajes ha inundado las redes sociales para despedir a Watts. Sus compañeros de escenario postearon cariñosas imágenes en sus redes, pero también los seguidores del célebre baterista y sus colegas de profesión. Estoy muy triste de escuchar que murió Charlie Watts, el baterista de los Stones. Le envío todo el amor a su familia, esposa e hija, y también mis condolencias a los Stones. Un día muy triste. Charlie Watts era el mejor baterista, el más elegante de los hombres y una compañía brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Serafina y Charlotte, y por supuesto a los Rolling Stones. Este es Charlie Watts, llorado y querido por todos. Watts nació en Londres en 1941. De niño se sintió atraído por la música jazz, comenzando a explorar su amor por el ritmo, incluso convirtiendo un viejo banjo en un tambor. Sin formación profesional, el joven Charlie Watts aprendió observando a los bateristas en los clubs de jazz de la capital británica. Después de tocar en varias bandas de jazz and blues, pronto conoció a Mick Jagger y Keith Richards, y se unió a los Rolling Stones en 1963. Pero en ese momento, Watts pensó que no duraría más de una semana. Por el contrario, en 1965 fueron impulsados al estrellato internacional por su estilo incendiario de música rock and roll. Llegaron a tener 8 éxitos número 1 en Estados Unidos, vendieron más de 240.000 millones de álbumes en todo el mundo y realizaron incontables giras mundiales, tocando para sus legiones de fans. A diferencia de sus compañeros de banda, Watts generalmente se resistió a los excesos de fama y se alejó del centro de atención, encontrando refugio en su matrimonio con Shirley Ann Shepherd, a quien conoció en 1964.
Punto final en las noticias de France 24. Siga con nosotros. Buenas noches.